veces olvidamos incluso lo que hemos escrito y lo que hemos hecho. Pero en mi caso, volver a las memorias de poeta, metido editor, poeta y editor, me sirve para calibrar cómo era yo, cómo me veían los demás, cómo veía yo también al mundo y lo que trabajaba. Porque es verdad que se ve un trabajo incansable, con amor por libros, por conferencias, por viaje. De hecho, en estas páginas también hay un homenaje a Pilar Salamanca, porque yo fui su editor de dos novelas emblemáticas como son La Isla Móvil y Cráter. Y ahí explico un poquito, ya no solo la figura de Rimbaud, la figura de Ramón, sino por qué publico yo a Pilar, que consideraba que tiene una voz que en aquellos años todavía estaba por descubrir, ¿no? Por eso me alegro mucho en ese encuentro. E incluso la presentadora, Charo Urbano, también aparece ahí una pincelada. Son pequeñas casualidades mágicas que hoy me hacen ser muy feliz. Pero si echo un vistazo atrás, también es verdad que hay que hablar de la dureza de la vida, de la imposibilidad de poder sacar adelante un proyecto editorial en el País Vasco, en la periferia, la lucha de los pequeños editores en castellano, en contra de los grandes editores, la política que miraba para atrás o que no miraba a la cultura, y sobre todo muchos insabores personales que han hecho de mí un hombre o una persona con cierta madurez, si me permitís, y más humilde de lo que era antes, ¿no? También sé, una especie de orgullo, una especie de reivindicación que los años han tamizado. Por eso también es verdad que si se publicaran los tomos que faltan, se ve también una persona mucho más acorde con la vida que lleva, más tranquila, con una mirada zen, que quizá aquí se puede atisbar en un principio, pero en la primera parte no se veía, porque en la primera parte los pasos inciertos era como un poeta o un editor pequeño, joven, periférico, marcaba el terreno a las grandes editoriales. Digamos que estaba intentando matar al padre editorial. Aquí no, aquí hay una confluencia con la vida, y si se publicase en diferentes volúmenes, me imagino que la apuesta va por la felicidad. La gran pregunta de este tipo de libros, por lo menos en mi caso, que se trabaja la memoria, es cómo ser feliz mientras uno escribe. Hay una cosa que dice Kepa en los diarios, en una cita que yo tengo de sus primeros diarios, Los pasos inciertos. Sí, ahora te doy la palabra. No, dijo que hables antes. Hay una pregunta de los pasos inciertos, una cita. En la anotación la tiene el 28 de noviembre del año 98. Y él la tiene en el año 98. Yo creo que Pilar la podría haber hecho, usted disculpe, pero Kepa es más joven que nosotras. La podrías haber hecho, no sé si en uno de tus capítulos del libro, que dice Kepa: de tan abiertos que tengo los ojos, me hago daño. Me parece además una frase, bueno, Kepa es poeta, maravillosa, de poeta, pues es un poco lo que le pasa a Pilar. De tan abiertos que tenía los ojos en ese libro, en esos 20 años, todo le hacía daño. Cierto, pero acuérdate que son los primeros 20, y Kepa ya había, en el momento en que él... ¿Estás hablando del tuyo ahora? Que sí, pero utilizo la voz más parecida, más consciente de esos años, desde los 3 a los 20. Y digamos que yo no había aprendido en esa época, y por tanto no puedo utilizar ese tipo de voz, pues las cosas que Kepa ya había aprendido. Digamos que yo estoy en un episodio mucho más temprano, y toda esa indignación y todo ese sentimiento bastante ingenuo, para que no vamos a engañar, pues Kepa en su diario ya lo había asimilado, y lo que sale del diario estupendísimo de Kepa es un estado de equilibrio que evidentemente no es que yo haya sido muy equilibrada nunca, pero entonces yo lo tenía. Lo he aprendido muchísimo más tarde. Pero si no comparamos los libros, no, es evidente. Yo estoy simplemente explicándote. Pero quiero decir que, por ejemplo, de puntos en común, pues esa sensibilidad de tan abierto que tengo los ojos, todo me hace daño, que sí. Kepa, que es muy fácil leyéndolo, de ver que es una persona a la que han herido, y que a pesar de todo él sigue, que no sé, te veías lleno de tiritas a veces, pero seguía y seguía. Y tú, que por ejemplo, dices... Yo tengo rozaduras. ¿Cómo rozaduras? ¿Alguna? En uno de los capítulos, que es Días sin fe, habla de los miedos que tiene. Miedo a lo desconocido, miedo al pecado, miedo a sentirme rechazada, miedo a engordar, miedo a no gustar, miedo a estar sola, miedo al dolor, miedo a la violencia, miedo al riesgo, miedo a la muerte. Siguiente capítulo, bichos raros. No me dejaba cantar el portero, que debía ser un mamonazo.
no me dejaba salir rodando con los patines, no me dejaba guardar la bicicleta, no me dejaba entrar en las escaleras, no me dejaba entrar a la comba, no me dejaba subir en el ascensor, no me dejaba dar portazos, no me dejaba jugar a la tanga, no me dejaba hacer nada, excepto, claro, subir las malditas escaleras o bajarlas. A día de hoy no he conseguido todavía desprenderme de esa agresividad. Cierto. Pilar. Lo de la agresividad es que lo llevo yo con cariño, ¿comprendes? A mí me da vidilla, ¿sabes? Quizá producto también por el estado continuo de alerta que ciertas mujeres de mi generación han tenido que cultivar para no terminar convertidas en moñas. Yo le agradezco esa especie de lucidez que me da mi natural mala leche para enfrentarme a determinado tipo de cosas, que es muy fácil empezar a aceptar solo por no pelearse. Porque llega un momento que está uno tan cansado, ¿verdad? Está uno tan cansado que dice, anda, ya vaya a discutir a esto, anda que... Pero Pilar, estamos hablando del libro, que eras una niña. Pero es que siempre fue así. Siempre fue así. Yo con este portero terminé tomando la decisión, no del Kalashnikov, que no lo tenía. No lo cuentes. Sí lo cuento. No lo cuentes, que no hace falta que lo lean. Vale, que lo lean ustedes. No, señor. Me cagaba detrás de las puertas para robar al señor portero. Era la única posibilidad que tenía de hacerle daño. O sea, no podía seguir... Esta era la única cosa que podía hacer. No podía hacer nada, entonces cuando él no estaba, me iba detrás de la puerta y me cagaba. Esto es una gran venganza, como podéis imaginar. Pero venganza de una niña, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, pues a partir de ahí, increciendo. Bueno, no se asusten que el libro lo pueden leer perfectamente, es para todos los públicos. En este despellejamiento es una palabra que no me gusta mucho, pero sí en esta especie de despellejamiento al que se han sometido y han sometido a lo de su alrededor, de forma más o menos suave o más dura, en ese ir quitando piel a piel, cuánto de la suya, de su propia piel se han dejado. He hablado de la verdad. Yo creo que yo aparezco desnudo, muchas veces más desnudo de lo que pensaba. Uno cree que con la literatura puede disimular su biografía, pero es que en la memoria juegas con el yo por delante. La poesía lo puede hacer, aunque la gente también piense que la poesía está muy ligado al yo. La narrativa lo hace, ¿no? La narrativa lo hace quizás mucho más sencillo, tiene otros caminos y otros vericuetos. Pero este tipo de memorias donde vas desnudo aparece el yo por delante. Y es entonces cuando aparecen todas las heridas, también todas las sonrisas, toda la felicidad, todo el brillo. Es unas memorias de un profesional, con sus luces y las sombras, lo he dicho antes, y también las de un hombre. Es inevitable, si se habla de autenticidad, por lo menos de una autenticidad un tanto peculiar, se habla de una verdad. Quizá haya mucha gente que no esté de acuerdo, porque es la visión de una persona sobre la visión de los demás. Pero para mí es muy importante que en ese juego, que son las sumas de muchas memorias, aparezca una visión personal desde la trascienda del mundo editorial que muchas veces no se cuenta. Se habla de la economía, se habla de lo que cuesta sacar adelante un libro, de lo que cuesta venderlo, del valor de la escritura, se habla generalmente del oficio de escribir. Y en ese sentido muchas veces, no sé, yo creo que muchos intelectuales o algunos escritores han envuelto ese oficio en una mística que muchas veces en el día a día no se corresponde. Quizá yo lo he hecho ha sido despojar, quitarme todas las vendas y quedarme con el músculo esencial, ¿no? También es verdad que aparece el hueso. Una pregunta, ¿y cuántas horas tenían sus días? Muchas. 24 son... Parece que no, es la misma pregunta que me hizo un buen colega, porque ahí se ve un hombre que viaja, que participa en congresos, que presenta a otros, que escribe, que publica sus libros en otras editoriales, que tiene tiempo para vivir, para pasear por el mar, para educar a un hijo, para muchas cosas. Pero es verdad que ahora, cuando yo estoy leyendo este volumen, me he dado cuenta de que no paraba de trabajar, no había un día de vacaciones, ¿no? Creo que una de las referencias que se apuntan ahí es vacaciones. ¿Qué es eso, no? Sí. Pues... Lo del despido, ¿cuánta piel tuya? Yo la suficiente. Quiere decir que yo desnudarme, ¿para qué te voy a engañar? Pues no.
No, porque a lo mejor es porque yo no me gusto a mí mismo y yo soy vanidosa, ¿verdad?